Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Fernando Fernán Gómez, bienvenido. Bueno, esto es de verdad es una oportunidad la que tengo, primero de que me hagas una entrevista y luego de volver a los sitios donde uno fue feliz, en Telemadrid. Acabas de estrenar La señorita de Trevélez, es tu primera obra, tu primer montaje en esta nueva etapa al frente del Teatro Fernando Fernán Gómez, un gran éxito de crítica y de público. ¿Cómo gestionas tú el triunfo o el fracaso? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque es verdad, uno busca siempre el triunfo. No vamos a decir la palabra, la otra es éxito. Uno lo busca, estaría bueno, ¿no? A veces lo consigue y a veces no. Fíjate, has empleado dos conceptos, público y crítica. Eso es lo que los antiguos decían, gran éxito de público y crítica, ¿no? ¿Qué duda cabe que empezar de esta forma te da más tranquilidad, te da más sosiego? Si es que la palabra tranquilidad y sosiego pueden ir unidas al teatro, porque a veces no están demasiado cerca. Digamos que ha salido la operación bien, hasta ahí, nada más, porque todo dura un suspiro, Luis, todo dura un suspiro. Eso lo vas entendiendo con los años, y que el éxito y la otra palabra que no quiero decir son dos caras de una misma moneda, y que a veces, ya, porque si uno lo busca, que es tiras la moneda al alto y depende de lo que salga. Me ha llamado la atención mucho las cosas que me han dicho, es la mejor obra que has dirigido. Yo creo que no, simplemente está uno más viejo, que es sinónimo de maduro. La señorita de Trevélez de Arniches es una apuesta, a lo mejor arriesgada, permíteme la palabra, porque no es un texto de los más conocidos por el gran público, ¿no? Yo entiendo el teatro público unido a la palabra y al concepto de riesgo. Si echas una ojeada a mi vida, en el año 96 llego al Centro Dramático Nacional. Imagínate un chaval de 34 años que llega a ese coliseo del María Guerrero y más esas palabras, Centro Dramático Nacional, toda España. Y pongo Pelo de tormenta. Un director muy conocido, vivo, se llama José Carlos Plaza, me llamó y me dijo, Juanqui, me llama Juanqui, pero hijo, ¿qué te pasa? Cuando se llega a ese teatro, uno hace Shakespeare, Chekhov, y tú haces Pelo de tormenta. Sí. Entonces, vamos a ver, yo creo que la impostura es la palabra más antagónica al teatro. El teatro es la verdad. Cuando algunas veces los políticos emplean, esto es un teatrito, yo siempre les contesto y les digo, a ver, nosotros buscamos la verdad. ¿Se consigue o no se consigue? Dicho todo esto, sin irme de la pregunta, cada vez que he estado en un teatro público y he empezado una nueva etapa de mi vida, no la he concebido sin el riesgo. Pasó con Paco Nieva y Pelo de tormenta, pasó con Fernando Arrabal y Pingüinas, en el 400 aniversario del nacimiento, de la muerte, perdón, de Cervantes, y ha pasado ahora con un hombre olvidado, pero con un nombre fundamental del teatro español del siglo XX. Mira, los grandes hombres y mujeres que son los que dictan y dicen las 15 obras de teatro mejores del siglo XX español, está La señorita de Trevélez. ¿Por qué? 14 de diciembre de 1916, en el Teatro Lara de Madrid hay un acontecimiento teatral. El dios, el padre del sainete, abandona el sainete y se adentra por territorios llamados tragicómicos. Aparece la palabra tragedia. Bueno, ¿y qué hay detrás de todo este fenómeno de la señorita de Trevélez? Pues es el camino, el pórtico para entrar luego en el gran reformador, regenerador del teatro europeo, no español, que se llama don Ramón María del Valle Inclán. Si quieres llegar al esperpento, a Luces de Bohemia, por ejemplo, tienes que pasar primero por esta obra. Y eso, sinceramente, lo voy a decir sin pudor, con toda la seriedad del mundo. Yo creo que he visto muchas puestas en escena de esta obra. Se la he visto hasta Strasberg, cuando en el año 90, creo que fue en el 90, vino a dirigir el Teatro Nacional, en el Teatres de la Generalitat Valenciana, y dirigió a Manuel de Blas, ¿no? Y le dieron el Premio Nacional. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque caminar por el humor, por la comicidad y por el dolor o la tragedia es muy difícil. ¿Creo que se ha conseguido? Creo que sí. ¿Ha sorprendido? Sí. ¿Por qué? Porque habíamos codificado mucho a Arniches. Arniches se hace así y tenía un olor un poco acartonado.
y yo creo que este montaje tiene de todo menos acartonado. Y como soy un poco loro, cuento las cosas porque no me quiero guardar nada, porque el día que nos marchemos, que nos marchamos todos, lo que dejamos es lo que se queda. Siempre dije, esta obra dialoga con una película que en los años 80 a los españolitos, que nos gustaba el cine, nos quedamos sorprendidos, La naranja mecánica. ¿Pero qué dices? Bueno, pues todo esto, este preámbulo que te he hecho es porque esa obra debía tener este momento. Había riesgo mucho, tú lo has dicho. Si usted quiere tener éxito, simplemente ponga usted la casa de Bernarda Alba y vamos a llenar. Yo no he venido para llenar, he llenado ya muchas veces. Y a veces he tenido el patio de butacas vacío, aquí hay de todo, ¿no? He venido, sobre todo, el día que dije, voy al Fernán Gómez, di la vuelta así a otra cámara, le dije, ¿pero tienes algo que contar? Sí. ¿Pero va unido al riesgo? Sí. Aquí estoy. La versión de Ignacio García May se describe como una tragedia grotesca. ¿Qué habéis hecho para actualizar esta obra, Juan Carlos? Nos separan 110 años de la obra. ¿En qué momento vamos a situar la acción? ¿En el 16 cuando se estrenó? ¿Por qué en el 16? Ahí la estrenó. No. Y tuvimos una guía, la del maestro Juan Antonio Bardén, que utilizó esta obra, La señorita de Trevélez, para hacer Calle Mayor, que lo sitúa en los años 50. Él quiere contarlo desde ese, y sabemos todo lo que quiso contar, la dictadura, e incluso ese nombre de esa ciudad que no existe, que se llama Villanea, se hacía mucho en la época, ¿no? El decir, es cualquier ciudad, española, no española, ¿no? Pues hablamos muchas horas, muchas. La primera palabra que más odio es la palabra actualizar, o sea, no, traerla al presente. Y dije, Ignacio, sabes que me puede entrar una mala leche tremenda. Sí, decir, y entonces vamos a pasar. ¿Dónde se desarrollaría hoy en día la obra en un colegio mayor? Fíjate, te estoy contando cosas únicas. El hermano de la señorita Trevélez sería don Gonzalo, sería el director. Y ella, pues la gerente, por ejemplo. Bien, esto es absurdo, le decía, porque el presente está trufado de móviles. Y a veces ese distanciamiento que hay con una obra está muy bien porque estableces un diálogo. Fíjate lo que pasaba en aquella España y dónde estamos hoy. Hoy tenemos democracia, entonces no había, pero algunas cosas no han cambiado. Y llegamos a la conclusión por la broma que al principio, la broma no se me ocurrió a mí, la broma es del señor Bardén, que empieza la película con una broma. Y dije, tenemos que hacer una broma que al espectador le lleve a ponerse nervioso. Me he equivocado de teatro, me he equivocado, hay muchas salas, eso me pasó el primer día. Cuando gente decía, nos hemos equivocado. Bueno, empezamos con una escena del Tenorio. Y rápidamente eso nos llevó a que al año 27, donde Miguel de Unamuno, es la dictadura de Primo de Rivera, y Primo de Rivera tienen unos debates en la prensa tremendos, uno a favor del Quijote, en el caso de Unamuno, y otro a favor del Tenorio, en el caso de Primo de Rivera. Pero encendidos, la masculinidad, decía, del Tenorio, decía Primo de Rivera. ¿Pero qué dice usted? Es un botarate, un peliculero. El importante es el Quijote. Y dije, mira qué interesante. Arranca Conflictos de España. La señorita de Trevélez es la España de siempre, la que pasan los años, las décadas y los siglos y no evolucionamos. A mí me da, de verdad, desde ahí, como un director de teatro que no tenga un pie en el ruido de la calle y otro en un escenario, pierde el norte. ¿Por qué crees que Arniches, algunos sectores lo consideran algo carca o conservador? Siempre el humor es mucho más difícil de hacer, de realizar, de transmitir que el drama. Los seres humanos somos dramáticos por naturaleza y excepcionalmente humorísticos. Yo creo que la diferenciación con el resto de los animales del universo está en el humor. El humor es el mayor distanciamiento, el que de verdad nos va a salvar. Yo creo que si Dios existe es humor y amor, pero humor. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues muy sencillo, triunfó tanto Carlos Arniches. Carlos Arniches se disputaban en la ciudad de Madrid, los empresarios de teatro se disputaban, don Carlos, me tiene usted que hacer para la próxima temporada, todo el mundo quería estrenar. ¿Qué sucede? Que todo tiene un principio y un fin.
Y cuando muchos catedráticos se han roto, he leído todas sus tesis en libros, pero ¿por qué tiene la necesidad Carlos Arniches de marcharse del sainete? Porque se acababa el género. El alicantino vino a Madrid y nos dejó sorprendidos porque creó el tipismo madrileño. El tipismo madrileño tiene dos vertientes, una que es una postalita, coloreada, muy amable, pero cuidado, o la del expresionismo, ya más duro, donde hay mujeres que tienen hasta casi bigotes. O sea, pues es que es el expresionismo español. Y un ejemplo es la verbena de la Paloma. La verbena de la Paloma, no nos olvidemos que Carlos Arniches es un gran libretista también de zarzuelas. No se puede entender la zarzuela sin Carlos Arniches. ¿Qué sucede? Que todo eso hay gente... Mira, si en el 2025 que estamos hemos hecho una exposición para decir, por favor, vamos a tomarnos en serio la zarzuela. La zarzuela tiene 350 años y hace 2 años el Festival de Almagro, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, se daba cuenta que la UNESCO no la había reconocido como Patrimonio de la Humanidad. ¿Eso de quién es culpa? De nosotros, de las gentes del teatro lírico también. No hay que culpar, no, porque no hemos sabido convencer a los políticos. Lo cierto es que llegamos ahí, yo llego al centro, al Fernán Gómez, y me dicen, Juan Carlos, va a venir esta exposición, estamos esperándote porque hay que tomar una determinación de pasar de unos 160 elementos que había en la exposición originaria a casi 600, te vas a quedar sin un duro, pues quedémonos sin un duro, pero hagámoslo. Y todo esto que tiene que ver que la zarzuela, ahí estaba, dueño y señor también, Carlos Arniches y muchos más, ¿no? No la hemos considerado, de verdad, ahora que triunfan en el mundo entero los musicales. La primera zarzuela nuestra es de la época es de Calderón. La zarzuela tiene tanto bueno que si nos quedamos en la forma y 4 bobos por ahí diciendo, ay, esto tiene caspa. No, perdone, si tiene caspa es en la manera que transmitimos cada generación la zarzuela. Y el ejemplo que no lo tiene es esto que estamos haciendo ahora en el Fernán Gómez, que hemos hecho en el Fernán Gómez, ¿no? Tenemos la obligación de darles nuestra energía del siglo XXI. Pero ¿cómo? Yo dije, quiero montarlo como nunca se ha montado, porque cada generación dice, es que a Arniches se le monta así. Ah, no me diga usted, ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho? Acartonado, viejo, hablando con ese tipismo. Eche usted una ojeada a una película casi desaparecida, que es La verbena de la Paloma de Benito Perojo, donde es el expresionismo español. Te quiero decir, con esto, que no tengamos miedo al humor, pongamos las cosas en su sitio, lo mismo sucede con Jardiel Poncela, otro olvidado, pero si hablamos del gran teatro humorístico español, tenemos que pasar por estos personajes, estos autores. Rescatar a un Arniches es ya una declaración de intenciones en lo que tú pretendes para esta nueva etapa tuya en el Fernando Fernán Gómez. ¿Cuál es la línea que vas a continuar, que vas a querer, que vas a seguir? ¿Qué pretendes lograr en la dirección del Fernando Fernán Gómez? Pues fíjate, mira, hay que seguir, no estamos para descubrir el mundo todos los días. El camino que he abierto es el camino que he abierto en muchas ocasiones. Se nos ha ido Paco Nieva hace poco y decimos, fíjate, una figura tan importante, un académico de la lengua, un hombre fundamental, un hombre que hizo avanzar a Valle a través del humor. Pelo de Tormenta era una obra, era una reópera, ¿no? O sea, que no quiero inventar la pólvora, no. Quiero 2 cosas, seguir en este camino de poner a los autores y autoras españoles, ojalá tuviéramos más, del siglo XIX y XX, y algo fundamental, que el espíritu, y digo el espíritu, de Fernando Fernán Gómez habite en la casa. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que dentro de nada me pondré a ensayar el discurso suyo de ingreso a la academia. Va a sorprender mucho, porque es adentrarte en esos discursos que solamente hemos visto el de Juan Mayorga, que lo hizo, y además me encantó que él mismo dijera, ahora quiero dirigirlo, y lo hizo Blanca Portillo. Bueno, pues el nuestro tiene 2 personajes, la palabra y el autor. Y adentrarte, tenemos una imagen de Fernando Fernán Gómez que es alucinante, es el hombre cascarrabias, es el de, que debe decir la famosa, la mierda, tal, ¿no? Era un hombre de una vulnerabilidad, era un niño grande que cuando tenía miedo atacaba. Pero cuando le dicen, le vamos a nombrar académico de la lengua, se muere de miedo.
¿Por qué? Porque era un autodidacta, era el nieto de doña María Guerrero, era un hombre hecho a sí mismo que dice, pero un momento, era el primer actor que llega a la academia, a la docta casa. Después vino Gómez, después vino Mayorga, pero actor como tal, actor que luego era autor, que muchas cosas, era él, y se muere de miedo. Y a partir de ahí empieza este montaje. O sea, te quiero decir, vamos a adentrarnos por el territorio de lo español y de un hombre fundamental que no se puede entender el siglo XX. Si hablamos de cultura en España, aparece Fernando Fernán Gómez con Las bicicletas son para el verano, con ese hombre que nos ha dado tantas lecciones de interpretación de sus personajes en cine y en teatro. Entonces, ¿por qué prescindir de él? ¿Por qué vamos a quedarnos simplemente en la carcasa de que lleve el nombre? Dije y repito que me gustaría a veces parecerme a algunas cosas. Mira que los ingleses, que Jardiel Poncela decía que todos los males del mundo vienen de los ingleses y de los médicos. Bueno, pues de los ingleses vienen algunos males. Pero cuando llegas a Londres, en el National Theatre, ¿quién está presidiendo en la entrada una estatua de quién? De Sir Laurence Olivier. Tenemos que tener una estatua, sí, una estatua que nos recuerde que un día pisó esta tierra y nos inundó los corazones un señor llamado Fernando Fernán Gómez, ya estoy, que por cierto, ya estoy un poco más tranquilo porque una mujer, un amor que fue el amor de su vida, por lo menos de una parte de su vida, también tiene una sala que se llama María Dolores Pradera. Creo que lo que los seres humanos ellos separaron, yo lo he tratado de unir. Por ser su mujer, sí, pero sobre todo porque ese teatro fue el gran escenario de sus grandes conciertos en Madrid. Para que se haga una idea a todo el mundo que nos vea, aquí hiciste un casting gigante. Sí. O sea, pasaron por este casting de la señorita de Trevélez, no sé si exagero o si digo que cientos y cientos de actores. 1.600, entre hombres y mujeres. Nos sorprendió, vamos a decir. Pero ¿por qué? Hay gente que piensa que esto ha venido Pérez de la Fuente. No, lo hago porque ahora ya sí puedo decirlo, ahora sí. Soy el director que más años lleva, que ha estado al frente de teatros públicos. Y llegas a pocas conclusiones, pero algunas. Por ejemplo, que tenemos la obligación, quienes dirigimos esas instituciones, de abrir las puertas. ¿Y cómo? La única manera, la mejor manera, en el caso de los actores, es decir, perdone, el 50%, en este caso es el 60 y tantos por ciento, va a ser, me obligo a que sea de casting, la palabra casting, de pruebas. Bien, no tengamos miedo, nos engrandece. Esto ha hecho que ha habido veces que los periodistas habéis llegado a las ruedas de prensa de otros teatros, el Centro Dramático Nacional, luego me llaman y me dicen, ¿nos estás metiendo en una, Juan Carlos? No es verdad. Yo jamás hablo de nadie, pero creo que lo tenemos que hacer. Y no me sirve, no tenemos tiempo, mire usted, no me hable a mí de tiempo. Pero la tranquilidad que les tiene que dar a las actrices y a los actores, saber que les vas a ver. Tienes que hacer una selección, claro, entre los 1.600 había que hacer una primera selección basado en el currículum, ¿no? Pero nos vimos a 300 y pico, que hay que hacerlo, sin prisa. Y quien más ganó fui yo, porque me trae el reparto que veis, eso ha salido de pruebas en mucho. Es verdad que hay actores y actrices que dije, ¿pero qué haces presentándote? Por ejemplo, Críspulo Cabezas o Julia Piera. Y me dice, bueno, puedo presentarme, claro, por Dios, pero que ya les había dirigido. Pero era precioso porque tiene la necesidad de decir, no, que me vuelva a ver Juan Carlos, ¿no? Creo en eso, creo que el teatro público tiene que ser algo muy distinto al privado. Si no, no tiene sentido. Claro, dices, teatro público es absolutamente necesaria como la televisión pública y la radio pública. Pero no caigamos en la tentación de que el Fernán Gómez se quiera parecer a Cimarro. Y fíjate si me mojo y digo, no, al que tengo todo el respeto del mundo, pero es un empresario privado cuyos objetivos son muy distintos al del teatro público. Esta escenografía de la señorita de Trevélez ha sido un quebradero de cabeza, sí. Lo sé, porque técnicamente ha sido compleja. Y un vestuario exquisito que completan
que este montaje sea redondo. Háblame de ellos, porque el Sí. vestuario es un Bueno, vestuario el vestuario el vestuario es una mujer que llevamos muchos años trabajando juntos, Almudena Huertas. Trabajé muchos años con un maestro Artiñano, el hombre que más Goyas tenía en el cine español, pero un día se fue. Pedro Moreno también, y Almudena está ya cuajada, ha estado al lado de Narros, ¿no? Bueno, vamos a hablar de el vestuario años 20. Es verdad que he huido de esa España. Vamos en los casinos, ¿quién estaban? Las clases, bien, no eran niños pobres, no, al casino entraban, bueno, las clases pudientes. Hay un detalle del casino que quiero que entendamos, que el siglo XIX entero, empezando por la regenta, se dice que los libros en el casino estaban como pintados. Ya estamos diciendo mucho de una España que dices que nos hace falta cultura. Bien, entonces poner, y dije, todo el esplendor de una España de los años 20, felices años 20. Habíamos visto en cine, no nos olvidemos, Belle Époque. Bueno, y luego el puñetero realismo. No, hay que convertir, el vestuario es la piel de los personajes. Animalicémoslos un poco. Entonces son sutilezas que hacen que cuando empieza la gran fiesta, la soirée de esta que hablan, con ese árbol impresionante que aparece y que dices, ¿pero qué es eso? Que me da miedo. Bueno, pues eso es una metáfora de España. Pero bueno, el vestuario es bellísimo. Fíjate, y digo bellísimo porque creo que la gran trampa pensada maquiavélicamente es hacer atractivo ese mundo para que cuando tú, espectador, estés dentro, te pegue yo dos mandobles y diría, ¿te das cuenta? Porque si de salida lo que hago es que no es nada atractivo, lo distancio y dice, es que como voy a hablar de que no me gusta aquella época, hagámoslo lo que se hace ahora. Cuanto más peligroso es, más atractivo para seducirnos. El espacio escénico. Volvía una mujer, habíamos trabajado en una ocasión nada menos que para celebrar el 400 aniversario del Teatro Principal de Zamora, de los grandes coliseos españoles, me encargaron de dirigir El Mágico Prodigioso. Dificilísima obra. Un hombre busca a Dios a través de los libros. El teatro barroco. Bueno, entonces conocí a Ana Garay. Me di cuenta que era una escenógrafa de ópera que transitaba muy bien por este universo de complicaciones escénicas, porque esto es complicado, ¿no? Ana, vamos a sentarnos. Nos sentamos durante muchas horas. Quiero que lo muevan todos los actores. Quiero que sea algo que el público diga, no me lo puedo creer. Entre otras cosas porque en el Fernán Gómez no tenemos telar. Está la Plaza de Colón. No nos olvidemos, ¿no? Pero eso no es motivo para que el director se frene. Y nos dan una lección de buen hacer los actores. Cómo se va transformando ante la vista del público el espacio escénico. Y ves cómo se deshace el casino, sin truco ni cartón, y cómo se construye un jardín impresionante y cómo se va acercando ese final cuando de repente casi se sale del escenario en la escenografía. Está todo muy pensado. Somos ya, aquí no se ha improvisado nada. De alguna manera todos tenemos una edad ya. Y fíjate, cumplir años, yo al principio me fastidiaba mucho porque son arrugas que aparecen, te duelen cosas, la artrosis y tal, pero también eres más sabio, sabes más. Y eso es bueno. Este tipo de trabajos, Juan Carlos, quizá acercan más al público joven al teatro. Extraer, podemos hablar de un clásico, Sí. ya, el de Arniches, Sí. es traer este tipo de textos a un público que más joven, que quizá pues no había tenido acceso a él. Es una manera de trabajar en la que acercar el teatro a este tipo de público. Sin duda, sin duda. Y lo que es más terrible, digámoslo abiertamente, sin complejos. En la medida que desaparece un texto de eso que llamamos el repertorio, amigo, son generaciones, que tú les tienes que estar diciendo, por eso hay riesgo. Voy a montar Luces de Bohemia, no hay ningún riesgo, lo ha hecho el español, y yo le dije al director, está muy bien, pero ese no es el camino. Fíjate lo que digo, ¿eh? Me puedo enemistar con la gente. Hay que correr riesgo. ¿Por qué? Porque va en juego las generaciones de público. Ahora mismo hay que decir a una chica y a un chico joven, nos ha pasado en los colegios porque sus profesores han dicho, pero un momento, es que hace mucho tiempo que esa obra no se ve. ¿Pero por qué hace mucho tiempo que esa obra no se ve? ¿Por qué esto no sucede en Francia? En Francia conviven en la comédie Molière con autores tan
entre comillas, frívolos, como puede ser el de La mosca en la oreja Feidó, que es un vodevilista, pero en la comedia caben todos. Y hay una cosa rotunda. Cada generación que se pierde un texto, llámese Historia de una escalera, llámese Señorita de Trevélez, llámese La venganza de Ormendo, volver a retomar el camino de normalidad de un texto en la vida del público teatral, de los ciudadanos, se hace complejo, porque tienes que decirle, ven a verlo de nuevo, porque entonces esa es la anomalía que tenemos y es española, no es de ningún país más. Así ha sido durante muchos siglos y ya me retrotraigo a una carta que leí en el Palacio Real hace unos años cuando dirigí, con ocasión del 200 aniversario de la Guerra de la Independencia que me encargó la Comunidad de Madrid. Me encontré una carta de Napoleón a su hermano que es muy clarividente, sí, de cómo somos los españoles y cómo el que nos conoce sabe cuáles son nuestros defectos, que tienen que ver con esto que estamos diciendo. José Bonaparte se quejaba a Napoleón, sácame de aquí, no entiendo a este pueblo. Y Napoleón le dice muchas cosas, y le dice, pero escúchame, de los españoles no te preocupes, se matarán entre ellos, tarde o temprano. Claro, ahí empieza todo. Tenemos que cambiar algunas cosas, de verdad no podemos estar siempre ahí, que lo nuestro sea lo malo. Un teatro público tiene que existir y lo defenderé, vamos, como sea, dando hasta la sangre si hace falta, porque básicamente tiene que no olvidarse de lo nuestro, sin olvidarse de lo de fuera, ni mucho menos, estaría bueno. Mira, dentro de nada vamos a estrenar la Casa de Muñecas, no se puede olvidar uno de Ibsen. Dicho todo esto, no tengamos complejos, por favor, porque estamos tan marcados lo que es, decimos que es la derecha y la izquierda. Esto es absurdo. Esto es absurdo, de verdad, porque si vamos por ese camino, este señor que está sentado aquí en este plató contigo es el hombre que más ha hecho por la izquierda. Y algunos me han llamado facha, entre ellos doña Manuela Carmena. No ella, vamos a decir la verdad, pero sí el aparato que tenía alrededor. Yo traje a Maxau porque creía que tenía que hacerlo el hombre más importante de la República. No lo hice por ideología, lo hice por convencimiento político, porque no podemos dejarnos fuera a gente que, si te adentras en su territorio, que es el del teatro, amaba en España. Esa gente que amaba España y era de izquierdas, se sentirá muy mal ahora cuando queremos casi decir que no es eso. Que nada parece ser, que estamos en un momento absolutamente caótico. Pero hay gentes en el mundo del teatro, clásicas, ya han alcanzado esa categoría, que te siguen diciendo lo que está bien y lo que está mal. Yo creo en esa gente, en esas gentes y en esos textos. Y voy a seguir así, haciéndolo todos los días de mi vida, hasta que me marche de un teatro público. Pero mientras esté allí, y además decir que hemos hecho alguna vez el intento de saber cómo era políticamente don Carlos Arniches. Era un regeneracionista, de los de Joaquín Costa. Mira, estamos celebrando este año también el 150 aniversario de los hermanos Machado, del nacimiento de Manuel en el 24 y de Antonio. Se han dicho tales barbaridades de Manuel, que aparece una persona como es Alfonso Guerra, en una maravillosa entrevista que hizo en el Ateneo de Sevilla para decir, ¿pero de qué me están hablando ustedes? O sea, ¿por qué no leemos más? ¿Por qué no nos interesamos más por lo nuestro, no? Bueno, pues este año vamos a hacer algo que lo tiene que hacer un teatro público. Ha aparecido un nuevo texto inédito de los Machado, de una mujer madrileña, Teresa Cabarrús. Entonces, ¿cómo un teatro público no va a estar en ese proyecto de vamos a subirla al escenario? O sea, estamos hablando de lo nuestro. Y dejémonos los directores de mirar bajo esa lupa de la ideología. Hay buen teatro y mal teatro. Y si el buen teatro, habrá de izquierdas, de derechas y tal, no podemos seguir jugando a esto, porque lo que nos jugamos es el futuro de la cultura española. Tenemos mucho que decir en esta nueva, estamos en un nuevo momento en Europa. Y más allá de los mercados, que está muy bien, está la cultura. Y la cultura española es muy importante en la construcción de Europa. No olvidemos esto. ¿La política mata la creatividad?
puede matarlo. Puede matarlo. Puede matarlo en la medida que dividimos el mundo en los míos y los otros. Yo digo una cosa, si hay unos que son míos, les exijo más. El teatro público y la política es una realidad que yo no he investigado tanto, ¿no? Pero yo creo que en España es excesivo. Lo queremos llevar los propios profesionales. Mire usted, si de algo me dices, Pérez de la Fuente es del PP, ¿y por qué lo sabe usted? Porque le ha nombrado el PP, no me fastidie. Y entonces, pero esto no es una regla de tres simple, no lo es, ¿no? ¿Sabes lo que sí tiene ideología? Cada telón que levantamos. Ahí estamos dejando cosas. En la medida que estamos haciendo una labor tan reduccionista, los profesionales, de decir los míos y los tuyos, estamos perdiéndonos lo más hermoso del teatro y de la vida, que es la paradoja. Nada es blanco ni negro. No podemos hacer un mundo donde los malos y los buenos. De eso huimos en el teatro. Eso hace que empequeñecemos el mundo, ¿no? El mundo es complejo. ¿Por qué tenemos la necesidad de quedarnos en ese plano que nos hace una labor de verdad, que nos hace que los españoles no estemos siendo lo grande que hemos sido, que es nuestro teatro, que lo es también, ¿eh? ¿Por qué luego en el teatro de la vida hacemos estas reglas de tres tan simples? Entonces aparece, es verdad, eso que dice Machado, la envidia. Echémosla. Yo creo que la verdadera revolución por hacer es la del amor. Y lo dice Raval, otro personaje que ya hablaremos de él. Te has pasado 8 años dirigiendo el Centro Dramático Nacional, Juan Carlos. Luego de ahí fuiste al Teatro Español, una etapa dura. Muy dura, muy dura. Ya la hemos dejado entrever ahora. ¿Por qué te echó Carmena? Pues mira, yo creo que pasaron muchas cosas. Le he dado muchas vueltas, he tenido tiempo de reflexionar. Fue la etapa más dura de mi vida. No quiero. Te emocionas al Sí, recordar. claro, dices, ojalá nadie tenga que vivir aquello. ¿Por qué? Porque pierdes la seguridad en ti mismo. Yo me presenté a era la primera vez, ¿eh? Las otras veces me nombraba a dedo como se debería nombrar, porque al final, perdóname, que esto de, ¿ves lo que trae el emocionarse? No es bueno, el distanciamiento brechtiano merece la pena. Bueno, aquellos días fueron terribles, terribles. Yo recuerdo subir en los taxis y perdona, esto es tremendo, ¿no? Bueno, el taxista decir, sé quién es usted, ¿no? Claro, pero no me sentía orgulloso. Nadie quiere ser protagonista de algo tremendo. Era la primera vez en la historia que se le quitaba a un director porque decían que era un bote, ¿cómo lo llamaban? De una botella, ¿no? Como que me había nombrado una botella y me había tenido que presentar a un concurso público. Si me hubiera querido nombrar, dicho todo esto. Y ya fuera emociones y pamplinas, ¿no? Aquello fue una barbaridad, que hace que ya no sirva para nada. Yo no sé por qué se sigue esta pamplina de decir, hagamos concursos públicos. No sirve para nada un concurso público. ¿Por qué? Porque te pueden quitar cuando quieran, aunque ganes el juicio. Yo gané el juicio. Y no. Y sí pude, yo recuerdo la llegada a Talamanca. Mi padre me sentó y me dijo, dime qué ha pasado. Esto fue especialmente duro para ti porque tu padre estaba atravesando un mal momento y sufrió mucho todo esto que a ti te ocurrió, ¿no? Y incluso llegó a preocuparte, a preguntarte preocupado, dime, Juan Carlos, que no te han echado porque has robado, ¿no? Exacto. Fue un episodio muy duro. Muy duro y que está bien que lo dejemos aquí plasmado, porque ese día es cuando te das cuenta dónde hay parte de la gente de este país y dónde está otra, ¿no? Se juega en política, se juega sin escrúpulos, sin darse cuenta que lo que hay detrás somos seres humanos, ¿no? Y un buen día te vas a una persona que está en un pueblo, un agricultor normal y corriente, que un día saliste de casa y que me dijo, yo soy el empleado más joven del Banco de España, tenía los 14 años, y me dijo mi padre, oye, te lo voy a dejar bien claro, si algún día tienes la ocurrencia de hacer alguna trastada,
Padre, ¿a qué te refieres? ¿A tocar algo que no sea tuyo? No vengas por aquí. No te reconozco como hijo. Aquella barbaridad que le dije, dame la oportunidad por lo menos, ¿no? Pues, esa oportunidad llegó, ¿no? Y dije, ¿qué no habrá oído en un pueblo? Y desde aquí les digo a los políticos, de verdad, cada vez que hacéis estas cosas, las hacéis además por esa cosa mezquina y pequeña de si no habéis visto nada mío, si no habéis visto ni una obra de teatro, pero es tan frívola la vida política española, y hay que decirlo así, que reniego de ella, de esa política. Y recuerdo el día que a Celia Mayer, que me quiso dar un beso en la despedida, y le dije, jamás, ¿eh? Tenemos ya bastante con el beso bíblico, aquel que dicen que le dio... bueno, no, sabemos todos a lo que me refiero. Espero ver un día que termine tu vida política, y lo vi. Lo vi y voy a contarlo y lo quiero dejar aquí. Meses después sucede un acontecimiento de una altura política y humana increíble. Llama a Elena Aub, la hija de Max Aub, que ya no vive, a Rosario, a la oficina, mi mano derecha, está llorando, es un viernes por la tarde. Dice, están retirando con un soplete unos operarios el cartel que anuncia la sala Maxau de mi padre. Yo no me lo creía, me la pasó, vete a casa, por favor. Pero vete a casa, por favor, Elena, te lo pido. Empezaba un camino, ¿no? Y yo hice, y lo voy a decir nombres y apellidos porque voy a la gente, y si digo alguna mentira, que me lo digan, ¿no? Vete a casa. Hablé con el teatro, me dijeron, han dado la orden que se quite a Maxau. Al hombre más importante de la izquierda, del exilio español, se le retiraba por parte de esa izquierda, porque le había nombrado un señor que se llamaba Pérez de la Fuente, que dice que me había nombrado la derecha. Era lo más absurdo, lo más ilógico que puede suceder. Llamé a Juan Cruz, periódico El País, que somos amigos, y le dije, te necesito. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No puede ser esto cierto. Llama a Elena. Era viernes. El domingo conseguimos parar. Movimos a todos los republicanos de este país diciendo lo que estaba pasando. Y se paró. Y me llamó Juan Cuetos a decirme, bueno, a ver, es que ha sido un fallo, pero esto no es un fallo. No es un fallo. No puede ser, de verdad. Porque, entre otras cosas, ocupan cargos culturales en la vida política española gentes que posiblemente no tienen ni puñetera idea de quién era Maxau. Un hombre que pudo elegir ser alemán, lo que hubiera querido, ¿no? Y elige ser español. Y está en México enterrado. Un hombre que dijo la verdad contra viento y marea. A mí me interesa esa gente que dice la verdad. Sean de lo que sean. Y estoy contando pasajes que ya forman parte de la vida cultural española, ¿no? Pero nunca habían quedado así de grabados. Dejaste el teatro español, ahora vuelves al Teatro Fernando Fernán Gómez, que lo gestiona también el Ayuntamiento de Madrid. Esto es una nueva oportunidad. Hace 5 años, 6, me ofrecieron igual lo mismo, ¿eh? Estaba Andrea Levy y dije que no. Estaba todo muy reciente, ¿no? Y esta vez he dicho que sí. Lo he pensado mucho, he tenido muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque me salían salpullidos pensar que en un teatro público, claro. Y no te voy a negar que al final ya ha pasado un año y me he examinado, que se está examinando uno siempre, ¿no? Y dices, en lo más hondo vienes a decir que tienes algo que contar, sí, porque al final es eso. Si quitamos esa capa, ese celofán de la política y dejamos el hecho teatral puro y abierto, a eso hemos venido, no a lo demás. ¿Interesa el teatro que hago? ¿Sigo encandilándole al público? Yo creo que sí. Y llegué diciendo, o revoluciono esta casa o me marcho. Porque está incluso bien que no sea el Teatro Español, que sea ese teatro donde me decían todos, Marta, el alcalde, ponnos por favor ese teatro en el lugar que le corresponde. Es un teatro estratégicamente situado en la Plaza de Colón, por Dios. Un teatro que está a punto de cumplir 50 años, que nació con la democracia, que han pasado muchas cosas y que he dicho, si no logro ponerle en pie, pues por mucho, porque al final, porque pasa por mucha gente que queremos hacer eso y también por dineros y cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil la vida. Pero yo creo que el camino es bueno.
que me estáis ayudando mucho porque creo en lo público, en que la cosa pública es absolutamente necesaria, de verdad, como está la medicina pública, pero hay una medicina del espíritu, que es la cultura. Y la cultura no hay que tratar de no manipularla. Y tenemos la obligación de desvelar a estos autores que se nos han ido quedando en el camino. Entonces, eso he venido a hacerlo, por eso dices, cuidado, eso que decía don Luis Escobar, los inventos con gaseosa. No vengo a descubrir la pólvora, vengo a descubrir a los autores. Esto ha sido una gran sorpresa, espero que la temporada que viene os la pueda dar también. Con algún texto que dices, no me digas que vas a montar, sí, ese. Ahora intentaremos a ver si me puedes adelantar alguna de esas sorpresas que llegan para la próxima temporada. De todas formas, tú en este año que llevas, ha sido frenética la actividad en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Has hecho un homenaje, lo acabas de decir, le acabas de dedicar una sala a María Dolores Pradera. También te has acordado de Lina Morgan, a la que te has atrevido incluso a interpretar. A ver, dirigiendo el Centro Dramático Nacional sucedió algo increíble. Nacía la Sala de la Princesa, en donde estaba la cafetería del María Guerrero. Sucedió, lo voy a apuntar para que todo el mundo tenga la información. Era las Navidades, yo estaba un poquito mosca con esa cafetería que estaba debajo del escenario. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque la historia de los teatros, a lo largo de la vida, de la historia, es la historia de los incendios también. Ha habido muchos, ¿no? Bueno, y un día eran Reyes y estaba yo solo en el teatro y el vigilante en la puerta y olía quemado. Bajé y le dije, usted no huele a quemado, pues es verdad, ¿no? Y descubrimos que no se podía hacer, pero lo hacían. Había un roscón metido que se le había olvidado a alguien en una... Bien, ese día decidí que aquella cafetería la convertía en teatro. Y así fue. Bueno, pues para inaugurar la Sala de la Princesa pensé qué interesante sería que gentes que había ido conociendo a lo largo de mi vida, que estaban muy alejadas del Centro Dramático Nacional, el ejemplo, Lina Morgan. Pero cuidado, en ese gran paquete iba gentes como Pavlovsky en Barcelona, Rosy de Palma, Luis Omar, que luego le vamos a conocer como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Carmen Conesa, María Galeana, y de entre todos Lina Morgan. Con Lina Morgan, cuando se marcha Lina a hacer Hostal Royal Manzanares, me quedo yo con la empresa Seoane durante 6 años. Tuve ocasión de hablar mucho con ella y me di cuenta que tenía una espina grande, clavada, como que no se la consideraba. Bueno, es esto del humor, soy Lina Morgan, muevo a mucha gente, soy como el patito feo, la antiheroína del pueblo, ¿no? Pero no me valoran. Bueno, y tanto hablamos que le dije, un día dirigiré un teatro público y cuando esto suceda te ofreceré la posibilidad de desquitarte. Y así fue. Y así fue. Nos reunimos durante 2 meses con un dramaturgo, ella y yo, José Luis Miranda, y aquello que te hubiera gustado hacer y que nadie te ofreció. Íbamos abriendo caminos, 2 meses hablando mucho, mucho. Ella puso una puerta. Vamos a tratar de no hablar de emociones y de sexualidad. Y le dije, claro, claro, claro. Aunque me decía, tú estás bordeándolo siempre. Claro, porque de la vida forma parte también eso. No hay más. Bueno. Y salió un texto único, donde nos encontramos con una Lina que se adentraba sutilmente en escenas pues desde la vida sueño pues mira, a Benavente, a Lorca, a Shakespeare, ¿no? Bueno, pues qué bonito, claro, empezamos los ensayos y yo, el primer día de ensayo era domingo, no se me olvidará. ¿Pero qué pasa, Lina? ¿Por qué? ¿Te pasa algo en la garganta? La vi muy nerviosa. ¿Estás nerviosa por los ensayos? No puede ser. Estamos solos los dos. Me he hecho unas pruebas. ¿Unas pruebas? Sí. Y estoy esperando los resultados. Será en breve. Pero que no hablemos de ello. 2 días después llegaban las pruebas y leí lo que allí ponía. Venga, vete para casa. Yo hablaré con la prensa. Y mentí. Y dije, Lina no se encuentra bien. ¿Cómo vas a decir que tiene un cáncer? Vaya psicoterapia que estamos haciendo aquí.
volverá el año que viene, pero este año no puede. Guardé el texto y Lina se fue, murió. Periodistas como Pedro J. le pidieron el texto y no quise entregarlo. ¿Por qué? Porque me parecía impúdico, ¿no? Pero han pasado tantos años que con ocasión de la zarzuela todos dijimos y que tenemos algo más que decir para hacer esas actividades paralelas. Y yo dije, yo tengo este texto, lo leyeron la directora de la Teatro de la Zarzuela o el comisario de la exposición, me decía, pero esto es una maravilla y lo tienes que hacer tú. Ah, no me fastidiéis. O sea, yo también, sí, Juan Carlos, es que sales tú, ¿no? Así se fraguó ese proyecto que tú conoces, que viviste, y que quiero seguir haciéndolo, pero a seguir haciéndolo, fíjate, pensando en gentes como Valencia, el teatro valenciano lo está pasando mal, como lo están pasando todos los valencianos. Y fue Marta Rivera de la Cula que me dijo, ¿por qué no haces algunas funciones? Y dije, Marta, yo no me voy a quedar de actor, porque pues si acaso alguien tenía, ¿no? Bueno, pero Lina Morgan fue una mujer fundamental. No se puede entender el siglo XX a nivel teatral español sin pasar por Lina Morgan. Una mujer que tenía un contacto con el público muy particular, es nuestro Chaplin, es una mujer con un dominio del cuerpo increíble y de la comedia. Eh, no tengamos complejos con la comedia es muy difícil y me voy a... Si tenemos un gran comediógrafo español es Jardiel Poncela. Si prescindimos de Jardiel nos estamos perdiendo una parte fundamental. El público quiere reír también. ¿Me entiendes? Y dices, y eso no es malo, pienso yo. Lina se merecía este reconocimiento. Le faltaba ese reconocimiento profesional. Ella lo buscaba, Sí, buscaba ese reconocimiento profesional. sí. Y lástima que no pudo llevarlo a cabo. Pero sí que llegasteis a ensayar incluso, ¿verdad, Sí, sí, Juan no, Carlos? no, estuvimos, pero no mucho, no se ensayó mucho. Pero vamos a ver, que Lina Morgan se podía adentrar, pero no vamos a decir si era más actriz o menos actriz, no. No somos, volvemos a lo mismo. Yo creo que, mira, volviendo a la señorita de Trevélez, ahí demostramos que el actor, la actriz, si es bueno, transita por la comedia y por el drama. Y te puedes estar riendo con él y luego llorando. O sea, porque hemos hecho cosas muy simplonas. Actriz de comedia, actor de drama, pues no, mire usted, puede ser. Entonces, Lina Morgan fue un fenómeno de comunicación teatral, lo fue. Lina Morgan, si tú te sientas tranquilamente, coges toda su filmografía, te vas a dar cuenta que es una mujer hecha a sí misma, pero que tenía verdad y organicidad en aquello que se ponía. Es verdad que encontró una forma de comunicarse que era única. Cuidado, hay que tener un control físico, era dificilísimo lo que ella hacía a nivel corporal, eso que hace con la pierna, ponte tú a hacerlo, ¿no? Eh, eso era muy difícil, pero se bregó en mucho. Ella viene como le pasaba a Concha, ¿no? De esa chica de revista, donde tienen que. Cuando lo pasas así mal, la verdad está ahí siempre aflorando, ¿no? Y si queríamos saber cómo era Lina, yo recuerdo tantas noches, Lina tenía muy mala leche. Lina no era esa señora simpática, no. Lina tenía clavada esa cosa de decir, no, no hay manera de convencer a los críticos, porque claro que quiere uno convencer, es una forma de estar vivo, ¿no? El rubio quiere ser moreno, el alto quiere ser bajo, el que sabe tocar el piano le gustaría saber también, yo qué sé, construir un barco. Pero Esto tú fíjate es que con ese carácter que dices que tenía, luego era una persona muy débil que trataba de muy ocultar determinadas partes de su vida, ¿no? totalmente, Por sí. estar tan expuesta, ¿no? A lo mediático. La muerte de su hermano la viví en primera persona porque fui aquellos años cuando ella se marcha del teatro, yo asistí a la última representación. No, hay cosas tan curiosas. Me dice, no te gusta nada de lo mío, ¿verdad? ¿Qué dices, Lina? ¿Pero qué me estás diciendo? Le dije, no te voy a negar que hay partes más conocidas, pero donde me pareciste sublime es en un tango. Sí, ¿por qué? Lina, en ese tango eres un hombre. Si quieres me callo. Y me quedé perplejo. Porque el otro es una técnica que sabes hacer como nadie. Comunicar. Es el patito feo. Es nuestra Chaplin. El pueblo la eligió a ella como su antiheroína. Si Lina Morgan, aunque yo sea una pobre mujer que friega cacharros, un pobre hombre que trabaja de agricultor en un pueblo de la Comunidad de Madrid, ella es mi heroína, porque ella es como yo, una pobre, la tonta al bote. A ver, pero cuando Lina cantaba en el último de sus espectáculos, bailaba y cantaba un tango, lo que yo vi allí
no me lo puede negar nadie. Porque ahí es cuando me dije, no me lo puedo creer. Era un hombre. Y ya está dicho todo. ¿Por qué? Pero si es que la vida, volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso, cuando ahora llega este otro momento, pero Lina Morgan le gustaba, pero vamos a ver, señores, ¿pero y qué más da? Lina Morgan vivió aquel momento, que es aquel momento, y el de ahora es el de ahora, porque cuidado, el de ahora está lleno de trampas igual. Mira, yo siempre lo digo, no creáis que está todo conseguido, ¿qué más? Y todos los días de nuestra vida tenemos que conseguir cosas, ¿no? Sobre todo tenemos que conseguir que cada ser humano haga lo que haga, el que está enfrente no le va a criticar. Si lo que hace es bueno, si lo que hace es matar, denúncielo. Has trabajado con los grandes de este país, Juan Carlos, pero ¿te queda alguna espinita clavada? ¿Algún deseo, si quieres hacer la carta de los Reyes Magos, aprovechando que estás aquí, de cara Sí. a la próxima temporada en el Fernando Fernán Gómez? Aprovecha, ¿algún deseo? A ver, no, escúchame, la vida es imposible de bebértelo todo, es imposible. Vas cumpliendo cosas, ¿no? Tan malo puede ser la ambición que digas más, como no, ya lo he cumplido todo, no es verdad. No es, nadie ha cumplido todo. El día que dices que ya has hecho todo es el día que te vas a morir. Ya no te interesa la vida, ¿no? Vamos a ver, páginas de mi vida que yo ahora las miro y dices, ahí va, ¿no? Haber dirigido los teatros públicos, haber conocido a gentes como María Jesús Valdés, Amparo Ribelles, Alberto Closas, Nati Mistral, ¿me entiendes? Saza, gentes que les has dirigido, porque la pregunta es, ¿pero qué es dirigir? Dirigir es simplemente mandar, haz esto, no, no es verdad. Es adentrarte por un territorio único, que es el emocional. Cuando yo le digo, Ana Diosdado, Ana, te vas a dejar dirigir, pero qué tontería dices, Juan Carlos, no. Vete a casa y reflexiona, porque, a ver, ¿quién puede entrar a ese lugar donde viven las emociones? Es impúdico, porque desde ahí somos unos grandes manipuladores. A veces puedes entrar por la puerta y llamar al timbre, y a veces tienes que colarte por la chimenea y nadie te ha dado permiso. ¿Puedo bajar? No, ni lo digas, baja. ¿Me entiendes? Entonces, a mí esa aventura es una aventura entre dos seres humanos, que uno se deja zarandear, se deja violar desde esa parte, que cuando la palabra violar, entiéndanme, violar desde lo emocional, que es mucho más impúdico casi, bueno, las dos cosas son igual de impúdicas. Pero por eso me dedico a esto. Haber conocido a gentes, Amparo Ribelles, la gran dama de la alta comedia española. Bueno, pues noches, nadie como ella hacía Oscar Wilde, aquellas Rosas de Otoño de José Luis Alonso, ¿no? Padres terribles, ¿no? Pero junto a eso, una mujer tan temperamental como Nati Mistral, que fueron ensayos dificilísimos. Un día quería pegarme. Lo digo como lo siento, no, déjame actuar. No te voy a dejar actuar, Nati. No, porque tú eres una grandísima actriz, ¿no? Porque dirigir es enfrentarse a los elementos, y los elementos a veces son complejos, Nati era una grandísima actriz con una personalidad arrolladora, donde pasamos momentos muy difíciles, Y le dije, yo no voy a dejar que hables desde ahí. No, lo siento mucho. Pero Nati era tan auténtica que la noche del estreno me dijo, tenías razón. Dice, porque si no lo hubieras tenido te lo hubiera dicho igual. Alberto Closas, el hombre que le tenía miedo a todo el mundo, ¿no? Recuerdo, vino de Buenos Aires, cené con él y le dije, voy a ser muy sincero, mira, me dicen que eres casi imposible, que has mandado a directores a la mierda, no más allá. A ver, Alberto, yo dirijo si hay paz. Si lo que va a haber es una guerra entre nosotros, no. Porque puedo manipular al productor para que lo dirijas tú. ¿Qué me estás diciendo? Fue a ver la obra que yo tenía en cartel, que era Las de Caín. Salió y me dijo, eres tú. Me voy a dejar dirigir, Quiero ser tu cómplice. Y nos comimos el mundo. Y ha habido con otros directores que aquello ha acabado como El Rosario de la Aurora. Había complicidad. Me dijo, dirígeme. Y le llevé a un lugar alucinante y era el final de su vida. Una tarde de domingo, yo estaba tomando nota de la obra y le vi que se dio unos golpes aquí en una escena que había en un cementerio. Porque ya vienes de la fuente a decirme, sí, pero ¿qué coño has hecho? No sé lo que me pasa aquí, me decía. Me arde. Eso era domingo. El lunes le daban el resultado de unas pruebas. Tenía un cáncer. Bueno, fíjate, estamos desvelando. Bueno, entonces he vivido, claro, ahora decir,
¿Con eso ya me doy por satisfecho? No. No me tomo tampoco ansiolíticos para decir quiero más. A quien conocí nos hemos entendido y ha sido una experiencia única. Pero el teatro está siempre por hacer. El teatro nace cada tarde y deja de existir cada noche. No se puede encapsular. Porque la experiencia que tú tienes, espectador, con ello es única, te la vas a llevar a tu casa. Por eso el teatro no morirá jamás, jamás. Llegarán modas, pandemias, pero el teatro existirá mientras un ser humano siga vivo en la Tierra. 40 años dedicados al teatro, toda una vida, Juan Carlos. Pero tú has hecho algo muy bonito, que es dejar todo tu legado teatral en la casa familiar. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, me estás metiendo por... A ver, claro, yo soy de un pueblo de la Comunidad de Madrid, Talamanca de Jarama, que curiosamente es un pueblo que está muy unido al cine, hay un plató de cine allí, ¿no? En la desamortización de Mendizábal pasó a manos privadas lo que es la Cartuja de los Monjes del Paular, la Casa de Labranza, ¿no? En los años 50 del siglo pasado se dan cuenta que empieza con una película todo, pero va a ser una gran industria cinematográfica. La primera película que se hace allí es Los Clarines del Miedo con Paco Rabanne. Desde entonces aquello se ha convertido en un plató de cine. Bueno, tan importante es la cosa que hay premios de cine, etcétera, etcétera. Y el teatro, yo también empecé allí en el año 81 con la llegada del Guernica. Al morir mis padres dije, voy a vender la casa. O te vas a Talamanca, Juan Carlos, o yo no puedo tener muchas casas abiertas. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona de ciudad. Entonces, no creo, dice, lo alquilas, no, dice, lo vendo. Bueno, sucede todo esto, hago unas declaraciones en El Mundo, donde digo, voy a dejar todo mi legado al Museo del Teatro. Hablé con el Museo del Teatro y me dijeron, lo acogemos todo. Al ser productor, 7 camiones yo tenía en Talamanca. 7 camiones de escenografía, vestuario, de muchos documentos, de haber vivido una vida, 100 montajes, ¿no? Y da la casualidad de que el alcalde de Talamanca lee la entrevista, me llama y me dice, acabamos de comprar ayer mismo la Cartuja. Hemos comprado, creo que muy bien, te ofrecemos el Ayuntamiento de Talamanca un ala de la Cartuja para que, y dice una palabra que me dio mal. El Museo Pérez de la Fuente. Dije, no, la palabra, escúchame, la palabra museo, es que museo es algo que dices, te santiguas a la entrada y dices, mira, él está ahí metido en una especie de, bueno, de vitrina allí, ¿no? Espacio. No, Juan Carlos, se va a llamar museo. Bueno, estamos en ello, se está arreglando. Mariano de Paco estuve el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, que están llevando los trabajos de rehabilitación de la Cartuja, me estuvieron enseñando y fuimos, bueno, yo creo que quedan unos años, pero ya el legado está todo allí. Mira, hay que saberse desprender. Claro, si no nos llevamos nada. Si es que nos equivocamos, desde aquí, de verdad, escúchenme. Claro que hay que ahorrar, pero la vida va de otra cosa. Si tú no te sabes desprender lo que es del público, que vuelva al público, claro. Entonces dices, ahí se queda eso, es tu pueblo, espero ver la inauguración, ¿no? Pero claro, lo bueno de todo esto es que dices, pero sigo vivo, ¿eh? No es, claro, lo dije aquel día cuando se presentó, hicimos un acto allí, acudió mucha gente y tal, ¿no? Esto no significa que yo ya me haya muerto, aunque hay que saber decir hasta aquí. Y eso todavía no lo he dicho, pero no tardaré mucho. No quiero morir con las botas puestas. He visto a veces patetismo. Dices, hay que saber retirarse. Te quiero despedir con una frase de tu obra, de La señorita de Trevélez, que dice que la risa que mortifica no es risa, es crueldad. Una frase muy actual que nos enseña mucho ahora, ¿no? Te quiero dar las gracias por estar aquí, por haber charlado conmigo, y esta es tu casa. Hemos soñado muchas veces en esta experiencia, ¿no? Y yo creo que la televisión pública tiene tanto que decir, la madrileña sobre todo, que tengo la corazonada que esto no ha hecho más que empezar. Gracias, un placer, porque al final detrás de todo este aparato hay seres humanos. Y tú eres una de las personas que más está haciendo desde la televisión pública madrileña por el teatro madrileño. Quería dejar esto aquí bien claro, igual que yo soy un señor que llora. ¿Entiendes? Lloró mi padre, lloró mi abuelo. Fui un día a López Ibor, que éramos vecinos en Talamanca, y me dijo, ¿y qué quieres, que yo te quite esto?
No, no me lo quites, déjalo, seguiré llorando. Mientras llore, el teatro español reirá.